Hay personas que dedican su vida a mirar aquello que la mayoría nunca llega a ver. El universo, la naturaleza, los conflictos humanos y el comienzo de una nueva vida. 4 historias, 4 miradas extraordinarias. Hola Ximena, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿todo bien vos? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida primero que nada a este ciclo de miradas extraordinarias y muchas gracias por participar. Gracias a vos por invitarme, un placer. Bueno, quiero comenzar con la primera pregunta de ¿quién era Ximena antes de descubrir la fotografía? Wow, una persona muy distinta. Yo estudié marketing y relaciones públicas en Uruguay y trabajé toda mi vida en el mundo del marketing. Mi último trabajo ahí era responsable de marketing en La Trigueña, la fábrica de galletas. Y en 2018 hice un viaje que me marcó mi vida y que me hizo darme cuenta de que no me gustaba ni me sentía orgullosa absolutamente nada de lo que era ni lo que estaba haciendo. Mi expareja estudió ciencias económicas en UDELAR y bueno, vendimos las rifas, hice el viaje con él. Estuve viajando 4 meses y medio por diferentes lugares y ahí fue como un momento que tuve de que viví mi vida desde lejos, ¿no? Que tenés la oportunidad como de reflexionar y no estar tan metido en el día a día. Y ahí me di cuenta que no me sentía orgullosa de nada, que me había convertido en una persona totalmente superficial, que no tenía un propósito, no tenía nada. Me sentía vacía y fue duro darme cuenta de eso, pero me alegro de que me haya dado cuenta de eso. Así que volví a Uruguay y dije, bueno, chao, voy a estudiar fotografía, muy random, de la nada. Y me compré una cámara súper básica, hice un curso de 3 meses y medio en Casa Arbus, uno de fotografía inicial y otro de edición de imágenes, para saber cómo usar la cámara en modo manual, y me encantó. Y después siempre me había querido ir de Uruguay, pero después me puse en pareja y bueno, se fue estirando hasta que en 2019 dije, chao, me voy. Y me fui a Barcelona, un poco con la excusa de seguir estudiando fotografía, que en realidad no fue una excusa, lo hice. Hice un curso de 1 año de fotografía como más profundo y después hice un máster en cine documental. Y la verdad que fue de las mejores decisiones que tomé porque nada, o sea, donde estoy hoy en día no hubiese pasado probablemente. Claro, bueno, bien, pero eso habla mucho de vos también, de quién es Ximena. ¿Y qué fue lo que te llevó a querer contar historias a través de una cámara? Mira, a mí siempre me gustó, siempre mi materia favorita en el liceo fue historia. Soy una fanática de la historia de la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué motivo, pero siempre me sentí muy atraída a la historia militar, bueno, el Holocausto, etcétera, etcétera. Y obviamente que ni en mis más locos pensamientos me hubiese imaginado estar cubriendo una guerra, pero me mudé a Barcelona y claro, o sea, cuando vos estás en Europa y tenés una guerra que después empezó a nivel masivo en Europa, es todo mucho más cerca y la idea de ir no es tan loca. Así que nada, hice este curso de 1 año en Barcelona. Mi primer trabajo documental fue sobre personas sin techo. Y yo había crecido mirando National Geographic, History Channel. Son 2 canales que me marcaron mi vida y mi infancia. Y mi sueño siempre fue ser exploradora de Nat Geo o no sé, como así, Indiana Jones, algo así. Y nada, y me acuerdo que cuando entré en este curso de fotografía, le dije a mi profesor, que es argentino, le digo, a mí no me mandes nada de retratos ni nada de eso, porque a mí no me gusta. Yo quiero ser fotógrafa de paisaje, porque mi sueño es trabajar en National Geographic. Y él se rió, y obviamente que ahora entiendo por qué. Con la experiencia que él tenía, se habrá dado cuenta de nada del paisaje, ¿no? Y me acuerdo que cuando estábamos viendo, porque era como por módulos, ¿no? Entonces tenías retrato, después tenías estudio, etcétera, etcétera.
Y cuando estaba viendo retrato nos mandó unos deberes que teníamos que salir a la calle a fotografiar personas random, por un poco para perder el miedo a hablar con extraños. Y bueno, yo estaba caminando por las Ramblas de Barcelona y vi un hombre que me llamó la atención. Y ese hombre era una persona sin techo. Y me acerqué a hablar con él. Y no sé, me copó como la idea también de conocer, o sea, cómo una persona termina en la calle, qué pasa en su vida para que termine esa situación. Así que estuve 2 años haciendo lo mismo. Cada fin de semana iba al Gótico y me pateaba al Gótico. Entrevisté como más de 80 personas sin techo. Y iba subiendo las fotos, las historias a Instagram. Y vi como que cada vez más gente empezaba a verlo, como más gente seguía las historias, etcétera. Y si algún fin de semana me salteaba las historias porque no había podido ir, había gente que me lo reclamaba. ¿Dónde estaba la historia del fin de semana? Claro. Sí. Y un día una persona me dice, quiero tu libro. Y le digo, yo no tengo un libro. Y dice, y bueno, haz un libro. Y digo, why not? Voy a hacer un libro. Así que hice un libro. Y historia larga, corta, graciosa, random como es mi vida. Hice ese libro y un año más tarde ese libro acabó en las manos del Papa Francisco. Entre medio de todo eso estalló la guerra en Ucrania. Entonces yo ya me había acercado como a ese más reportaje social, documental, y me había gustado mucho y me di cuenta que era lo que quería hacer. Cuando las tropas rusas se iban acercando a la frontera con Ucrania, yo estaba obsesionada, o sea, en ese momento trabajaba en otra cosa, y, o sea, desde que me levantaba hasta que me acostaba, estaba de fondo con BBC, CNN, todos los canales habidos y para ver qué estaba pasando. Y básicamente dije, si empieza la guerra, yo voy, o sea, no sé cómo, por qué, cuándo, ni cómo voy a hacer, pero yo voy. Y empezó la guerra, el 24 de febrero del 2022, la guerra masiva. Entonces, primero empecé a cubrir la primera semana las protestas de la comunidad ucraniana en Barcelona. Y me sentí muy conectada. O sea, como te digo, es como el primer acercamiento que tuve con ellos fue como, me sentía parte, aunque no lo fuera. Fue muy raro y hasta el día de hoy no tengo explicación para eso. Pero siempre me sentí muy conectada con los ucranianos. Y entonces un día dije, bueno, voy a la frontera con Polonia primero, como para cubrir la huida masiva de refugiados ucranianos, como estaba toda la prensa en ese momento. O sea, la prensa primero se trasladaba a la frontera y después entramos. Y fui, y bueno, primero, claro, o sea, en ese momento era todo nuevo, entonces no tenía mucha información. Era prácticamente que estabas en la frontera y prácticamente que te iba a caer una bomba en la frontera, cosa que no es real. Pero en ese momento toda la vorágine, bueno, o sea, ruido mediático, etcétera, etcétera. Entonces yo la verdad que estaba un poco cagada. Porque claro, o sea, no tenía experiencia, no tenía contactos con ningún editor, absolutamente nada. No sabía qué iba a hacer con el material, pero yo sabía que tenía que ir sola. Así que sola, te mandaste. Subí una historia a Instagram diciendo, hola, voy a la frontera con Polonia, busco fotógrafos que se quieran sumar, a la media hora tenemos el equipo armado, que fui con una periodista uruguaya, Romy, hasta ahí otros compañeros, y primero fuimos a la frontera con Polonia, estuvimos como una semana por ahí con los refugiados ucranianos, y cuando vuelvo a Barcelona, vendo reportaje en National Geographic, y ahí empezó todo. Claro, y ahí arranca tu camino. ¿Y qué es lo que te hace? Yo entiendo que tenés como una pasión, pero es lo que te hace ir al lugar donde la gente se va, ¿no? O sea, vos estás yendo a un lugar donde la gente tiende a irse. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se configura eso en vos? Obviamente alguna tara de pequeña tengo porque no es normal. Pero sí, no sé, creo que me parece que para el ser humano es muy importante sentirse útil. Creo que si no, nadie tendría un propósito en esta vida y no te motivaría nada. Si vos no te sentís útil o no sentís que lo que estás haciendo es importante, al menos para una persona, que puede ser vos mismo, y no está mal. Claro. No tiene mucho sentido y no es algo que continúe, se prolongue en el tiempo, es insostenible si vos no considerás que lo que hagas es importante. Lo dejás. Claro. Y fue la primera vez en mi vida que me sentí útil, realmente. Y descubrí que quería estar con las personas en su momento más vulnerable contando sus historias. Y así empezó todo. Y ahí se arrancó. Y tus fotografías han recorrido todo el mundo, son famosas, más allá de los méritos que sabemos que tenés, porque te han contactado por 1 millón de canales y bueno, y es muy lindo también los trabajos que haces.
¿Qué sentís que buscás cada vez que decidís contar una historia? Lo que busco es que la otra persona sienta empatía. Creo que un poco parte de lo que es lo que diferencia una buena fotografía o una fotografía que trasciende y una que simplemente es relleno, es que genere algo en el otro, ¿no? O sea atrás de un papel o de una pantalla que mueva algún tipo de emoción. Y creo que es cada vez más difícil porque vivimos en una sociedad que está hipersaturada de imágenes y que consumimos imágenes de una manera tan rápida que abruma y da miedo. Imágenes del genocidio en Gaza, imágenes de gente cruzando el Mediterráneo, ahogándose, imágenes de cuerpos del terremoto de Venezuela que ya no impactan a nadie. Entonces cada vez creo que es más difícil ese ejercicio o llevar a la práctica que la imagen realmente mueva algo, ¿no? Que genere por lo menos una instancia de conversación del otro lado. Claro, pero también capaz que nos fuimos todos un poco deshumanizando también, ¿no? En tanta sobreinformación que hay, tanta mediático que es todo, como que es una noticia más y no te das cuenta que de otro lado hay víctimas. Exacto, sí. ¿Y cómo conviven tus emociones después de ir a un lugar, de sacar una foto y convivir con ese momento tan difícil que es? ¿Cómo haces vos emocionalmente? Es duro. Yo soy una persona que soy muy llorona. Siempre fui llorona. O sea, veo Tarzán y me pongo a llorar. O igual los dálmatas, o sea, siempre lloro. Y esta no es la diferencia. Claramente que creo que llorar es algo muy sano y es una herramienta de canalización y de depuración. Lo que me pasa un poco es que, claro, o sea, en la vorágine de documentar algo, sobre todo cuando es un breaking news, que es todo tan rápido y todo es ya y todo, hay que mandar el material para ayer, no para hoy, no tenés tampoco un momento como para sentarte a pensar. A mí lo que me pasa, o ahora no, porque ya no trabajo de periodista freelance, yo desde noviembre del año pasado estoy con Naciones Unidas en Ucrania. Pero lo que me pasaba un poco cuando volvía a las coberturas era que eso, o sea, cuando volvía al archivo a editar o a buscar si había algo más en el archivo como para poder rescatar, volvía a ver todo y ese era el momento como que me enfrentaba a esa realidad que había vivido. Claro, como recapitular todo también, ¿no? De un momento más frío, vos sacás la foto y estás con la vorágine del trabajo como un trabajo cualquiera. Y después cuando te pones más fría es como que empieza a resurgir también todos esos sentimientos que está bueno que los aflores y que los saques para afuera. Sí, re. ¿Y qué aprendiste de las personas que viven esos momentos tan extremos? Aprendí muchísimo. Creo que es lo más lindo de esta profesión. Te diría, y no es una frase mía, es una frase que voy a citar, que la vi en la película 20 días en Mariupol. No sé si es del fotógrafo, pero bueno, yo la escuché ahí. Que dice básicamente que la guerra saca lo mejor y lo peor del ser humano. Y es tan real, tan real. Acá en Ucrania o en Líbano, en el frente, o sea, me pasó estar en Gerson, que es un pueblo en el frente, una ciudad en el frente en Ucrania. Y me acuerdo que para 2023 yo estaba ahí, pasé como una semana viviendo en la casa de un hombre con mi colega Edgar, que es un fotógrafo español, que nos conocimos en Ucrania, nos hicimos muy amigos. Y estábamos ahí y me acuerdo que una noche Rusia estaba atacando salvajemente y cayó una munición de artillería a 100 metros de nuestra casa, y hizo pelota la casa a 100 metros. Y el otro día fuimos a ver qué onda, si había gente viva, si alguien necesitaba ayuda. Y en la casa estaba mitad destruida, mitad medio ahí tambaleando. Y ahí por los escombros salieron dos hermanos que vivían en esa casa y se habían salvado. O sea, uno de los hermanos, cuando Rusia tiró la munición, él estaba durmiendo y se le vino la pared encima. O sea, se salvó de milagro. Y los tipos literalmente, o sea, acababan de perder su casa y estaban más preocupados en ofrecernos galletas y té que en ellos mismos, que uno de ellos tenía la frente abierta como una flor, estaba todo lastimado y pedazos de pared incrustados en adentro de la cabeza. Y le ofrecimos para llegar al hospital y decía, sí, pero primero tómense un té que hace frío, como... O sea, gente que pierde todo y que lo poco que tienen te lo comparten. Claro, eso es importante aprender. Eso es una enseñanza
muy, muy linda. ¿Y cómo haces también para encontrar fuerzas después de eso, ¿no? De salir de nuevo a fotografiar. Porque me imagino que llega un momento que también el cuerpo mismo te dice, ¡fua! Qué difícil todo esto, y levantarse todos los días y decir, también puedo ser yo la próxima bomba que caiga. ¿Cómo haces para encontrar esas fuerzas? No sé, creo que mi cuerpo funciona de una manera extraña, que tal vez esa tristeza se transforma en energía como para seguir. Sobre todo con un proyecto de largo recorrido que tengo, que empecé en Etiopía, con eso que es sobre violencia sexual como arma de guerra. Creo que es de los temas más crudos que he tocado, de todos los que toqué. Y es durísimo, porque al final son historias que son como, sí, no sé, como que se forman parte de tu cuerpo, son como células que aparecen ahí flotando de cada historia y que se te adhieren al cuerpo, porque al final es una delgada línea entre ser periodista y ya pasas a ser activista, porque es algo que te mueve tanto que no lo puedes dejar ir. Y creo que eso también es el quid de la cuestión, de que a mí por lo menos me da fuerzas para seguir empujando ese tema, el saber que no mucha gente va a Tigray y a Etiopía, y que si los pocos que vamos dejamos de hablar, ¿quién va a hablar de esto? Claro. Entonces básicamente es como un compromiso de fuego que tengo con mí misma, de que no puedo caer y que voy a buscar todas las maneras para no caer y seguir haciéndolo, documentándolo. ¿Qué hago? Bueno, muchas cosas. Llorar es una gran terapia. También tengo terapia con la psicóloga, que cada 15 días tengo sesión. Voy al gimnasio. Ahora empecé a hacer clases de cerámica que son todos los fines de semana. Voy 2 horas cada fin de semana y para mí es un placer porque es un momento que no pienso en nada. O sea, me dedico a crear cosas, desde un florero hasta una taza, o sea, las cosas más banales del mundo. Pero me encanta, o sea, para mí es como un escape que tengo, que no se relaciona ni con fotografía, ni se relaciona con mi trabajo en Naciones Unidas, ni con absolutamente nada, es algo totalmente diferente. Claro, ese placer también encontrás, también que a veces que es difícil también, alrededor de tanto conflicto, encontrar placer y disfrute debe ser complejo. Sí, total. ¿Y hubo alguna persona que fotografiaste que sin saberlo te cambió a vos? Sí, muchas. Creo que todas las que he fotografiado me han ido transformando. Pero hay una mujer en particular que con su historia me cambió no solo a mí misma de cómo veía la fotografía y cómo veía este proyecto, sino también en mi carrera. Básicamente es una mujer que es una superviviente de violencia sexual, que su radiografía se hizo viral. Recorrió muchísimos medios. Por su radiografía fue invitada al Parlamento británico, al Parlamento escocés. Se creó todo un boom impresionante, también junto a The Guardian, que es es un periódico británico muy famoso, que ellos publicaron parte de este trabajo en 2025. Con ellos ganamos hace 2 meses 2 Amnistía Internacional, que es un premio de los más prestigiosos en el mundo humanitario. Y esta mujer, o sea, con su historia y con su radiografía también, me di cuenta que a veces para contar algo tan brutal como violencia sexual no hace falta ser explícito, que una imagen que es tan simple y tan básica como una radiografía, que es algo que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida, es un lenguaje universal y es una narrativa democrática porque no tiene color de piel. Y la gente genera empatía con eso. Claro. Qué fuerte lo que contás y qué fuerte lo que decís, porque también te atraviesa no solamente como fotoperiodista, sino como mujer. Sí. Que por eso también es tu lucha, me imagino que también irá porque te atraviesa. Me imagino que las mayores víctimas de violencias sexuales en las guerras son las mujeres. Lo hemos sabido por muchos medios, pero también lo sabemos por conocimiento común. Y es buenísimo que alguien le ponga la voz a eso. Y creo que está bueno que lo hagas y te felicito por eso también, porque va más allá del trabajo, me parece que va más por el sentido de lo humano, ¿no? Y eso me parece que está bueno. Gracias. En realidad, voy a decirte algo que tal vez te sorprenda. No siempre son más mujeres. De hecho, en Ucrania, que fue donde hice el segundo capítulo de este proyecto, hay más casos de hombres documentados que de mujeres, tanto por Naciones Unidas
como por la Fiscalía General de Kiev, la capital de Ucrania. No quiere decir que haya más hombres supervivientes que mujeres, quiere decir que hubo más hombres que denunciaron. Lo que pasa que violencia sexual es algo que es tabú, tanto en hombres como en mujeres, tiene un montón de implicaciones detrás, tanto psicológicas como de lo que le puede pasar a un superviviente, pero creo que en muchos países del mundo donde se ha sabido casos de violencia sexual, hay muchísimos hombres. Lo que pasa es que por el estigma de la sociedad y por el tabú no hablan. Y eso es lo que tenemos que cambiar, tanto para mujeres como para hombres. Sí, creo que se está yendo por un camino del cambio y de la concientización, creo yo. Y está bueno que se hable, y está bueno que estas instancias sean para eso, para darle también voz a las personas que tienen cosas para decir como vos. Y tengo una última pregunta para la entrevista, que es, después de haber visto tantos conflictos y haber estado tan cerca también de momentos de dolor, ¿qué es lo que te da esperanza o qué es lo que hoy te sigue dando esperanza de las personas? Creo que en el mundo, sea en guerra o no guerra, hay personas que son malas y hay personas que son buenas. Es independiente de la situación del país o lo que esté atravesando. Lo que me da esperanza es lo que te decía, en situaciones de conflictos, en situaciones de posguerra también, he visto cómo la sociedad se ayuda entre sí y cómo el ser humano puede ser maravilloso cuando quiere. Y creo que eso es lo que me da esperanza. Lo que me da esperanza es ver que se juntan vecinos que no tienen absolutamente nada o que están pasando situaciones muy duras, como se pasó acá en Ucrania el año pasado en invierno, cuando Rusia bombardeaba constantemente infraestructuras energéticas, y estuvimos en invierno, en mi propio caso, viviendo un mes y medio con menos 23 grados de temperatura, sin luz, sin agua caliente, sin gas. Acá la sociedad ucraniana se levantaba cada día, había voluntarios que si había una señora, abuela mayor que estaba atrapada en el 7º piso porque no había ascensor, iban y le hacían la compra y le llevaban la compra. Había un montón de voluntarios haciendo fogones en plazas para dar comida caliente a los vecinos. Eso es lo que me da esperanza. Claro, y eso es lo que decís al principio, ¿no? Que la guerra saca lo mejor y lo peor de todos. Pero bueno, muchas gracias por esta entrevista, por el espacio, por tus palabras. Y bueno, nada, más que gracias, y ojalá podamos tenerte acá en Uruguay en vivo para otra entrevista u otro más, o algo más. Muchas gracias.